Hola gente, ¿cómo les va? Bien, hoy vamos a explicar la actividad número 7 a realizar, que se trata sobre conductores. Y vamos a hablar sobre conductividad y sobre la conducción en conductores metálicos. En particular, el trabajo se trata sobre un análisis de sistema de barras colectoras. Sistema de barras colectoras es barras que pueden ser de cobre o aluminio, que se utilizan, por ejemplo, en tableros eléctricos para fijar y conducir la corriente en diferentes componentes. Se usan como los cables, pero la diferencia que tienen es la condición mecánica, en donde pueden ser utilizadas como también material portante. Esas barras pueden estar desnudas, pueden estar pintadas, pueden ser de fijación horizontal, pueden ser de fijación vertical. Todo eso va a determinar su capacidad de transporte de corriente. Si nosotros vemos una tabla, por ejemplo, esta tabla habla de barras de espesor de 12 por 2, 15 por 2, etcétera, milímetros, y habla de material de cobre y de material de aluminio. Habla de su peso por unidad de longitud, y también nos indica cuál es la capacidad de transporte de corriente, tanto en corriente alterna como en corriente continua, hasta una corriente alterna de 16,2 Hz. Fíjense que nos habla también de barras que son desnudas o pintadas. Obviamente la capacidad de transporte varía por un tema de conducción del calor y de disipación del calor. Nosotros vamos a basar nuestro estudio en barras desnudas. A cada uno de ustedes les va a tocar un sistema de barras diferentes, una dimensión diferente de barras. Pueden ser de corriente alterna, podrán ser de cobre o podrán ser de aluminio. Y básicamente lo que vamos a analizar es qué pasa cuando tenemos dos barras y tenemos que unirlas en un punto. Para ello vamos a utilizar el FEM como asistente y vamos a utilizar un nuevo módulo que tiene. Vamos a abrir un problema nuevo y vamos a elegir un problema de Current Flow Problem, que es un módulo que utiliza para hacer el análisis de circulación de corriente. En la definición del problema vamos a definir que sea planar, vamos a ponerlo en milímetros. Vamos a definir que es corriente continua, o sea, vamos a definirle 0. Y vamos a definir, depende el sistema de barras que le toque a cada grupo, la profundidad que le vamos a dar. En mi caso voy a elegir una barra que es de 40 milímetros por 10 milímetros, con lo cual voy a definir una profundidad de 40 milímetros. Bien, vamos a hacer dos barras que tengan 50 milímetros de largo, con lo cual vamos a colocar con la tecla Tab y fijado en punto el módulo del FEM. Vamos a poner la primera coordenada, que va a ser el 0, 0. Luego vamos a poner el 0 en X y 10 en altura. Luego vamos a poner la 50, 0. Y luego vamos a poner 50, 10. De esa manera, haciendo un zoom hole, podemos ver que ahí tenemos la primera barra. Bien, el primer análisis que les vamos a pedir es que vean qué pasa cuando tengo dos barras de 50 milímetros unidas a tope, simulando una soldadura. Con lo cual podríamos repetir una cierta cantidad de puntos y volver a hacer la segunda barra, o vamos a aprovechar el módulo de copiar para ver cómo funciona. Lo primero que tengo que hacer es venir acá y seleccionar grupo de objetos, luego la tecla de seleccionar y seleccionamos toda la entidad. Ven que está todo en rojo ahora. Si venimos al módulo de copiar, la herramienta de copiar,
vamos a decir que queremos una traslación horizontal de 50 milímetros. Número de copias, una sola. Ok. Fíjense que ahí tenemos el sistema de barras perfectamente ubicado. Acá ya el paso siguiente ahora es definir el material. Para eso vamos a elegir la herramienta del bloque para operar con bloques y vamos a asignarle los bloques aquí. Vamos a la parte de propiedades, librería, vamos a elegir cobre y le vamos a asignar a ambos materiales el cobre. El paso siguiente es definir las fuentes. En este caso vamos a elegir dos tipos de fuentes. Vamos a venir a la parte de propiedades, conductores, y vamos a añadir una propiedad que sea corriente total. Para saber con qué corriente vamos a hacer circular por el sistema de barras, lo que vamos a hacer es venir a la foto, mi barra que era de 40 por 10, y habíamos elegido en corriente continua, cobre desnudo, tiene una capacidad de transporte de 728 amperes, con lo cual es la corriente que vamos a colocar. Y vamos a poner nombre I. Y vamos a adherir otra propiedad que va a ser de un potencial de referencia que vamos a llamar B. De esta manera vamos a elegir el elemento línea, vamos a elegir esta línea y vamos a decir que por esa línea van a entrar los 728 amperes y esta línea la vamos a poner con la otra condición que va a ser de potencial de referencia 0. Tanto la parte superior como la parte inferior de la geometría, al no definir ninguna condición de frontera, el problema interpreta que es una condición de Neumann, en particular que define que son partes de tubos de flujo, con lo cual no va a haber ningún escape de flujo a través de estas paredes, es decir, la corriente va a estar contenida y conducida de esta manera. Ya estamos listos para poder mallar el problema. Antes de mallar el problema es necesario guardar el archivo, si no nos va a decir que hay que guardarlo, yo ya lo tengo guardado. Mallamos en forma automática, por ahora nos alcanza de esta manera. Fíjense que lo que estamos haciendo acá me dice que generamos 1009 nodos. Si yo hago un zoom, ahí podemos ver el reticulado de los elementos. Estos nodos son 1009 en el problema. Bien, una vez que tenemos esto, podemos correr el programa y pasar a la etapa del postprocesamiento. En este caso, lo que tenemos es, con esta herramienta de visualización, fíjense que tenemos la densidad de corriente en amperes por metros cuadrados y vamos a también poner la herramienta de visualización de líneas equipotenciales. ¿Está? Si nosotros también podemos, en lugar de ver densidad de corriente, podemos ver el módulo del campo eléctrico, que también nos va a dar constante, ya que ustedes saben que el cobre es un material óhmico, lineal, con lo cual va a valer la ley de Ohm de E del campo eléctrico por la conductividad es igual a J, de tal manera que la conductividad va a ser un valor constante y un escalar. La única diferencia entre el campo eléctrico y J es un factor de escala, nada más. Acá tenemos el campo eléctrico constante. Si el campo eléctrico constante y vemos la distribución de potencial, el potencial
nos va a dar que es lineal. Vamos a tener una distribución lineal de potencial. Eso lo podemos ver haciendo clic izquierdo en un nodo, clic izquierdo en otro nodo y llamando a la herramienta visualización del potencial. Y ahí tenemos la distribución del potencial constante. Bien, otra cosa que vamos a ver es la densidad de potencia. Vamos a la herramienta seleccionar volumen, hacemos un clic en ambas barras y podemos ver a través de esta herramienta de integración la potencia total, que en nuestro caso sería nuestro I cuadrado R, que está teniendo esta barra. Ahí vemos que nos da 2,28 watts en este caso. Bien, si nosotros hiciéramos el producto de E por J, como vimos en el apartado teórico, eso me da la densidad de potencia, es decir, los watts por metros cúbicos que tengo en cada punto de potencia generada por nuestro I cuadrado R, de alguna manera, pero en forma puntual. Si yo ese E por J lo integro en todo este volumen, o sea, en estos 10 milímetros por 100 milímetros por 40 de ancho, el resultado que me va a dar es el que ya vimos, que es este, 2,28 watts. Bien, otra cosa que podemos ver con esta herramienta de visualización es que nosotros tenemos que el potencial en el conductor que definimos I, que es el de la izquierda, el potencial es 0,0031 volt. Y como nosotros habíamos definido este conductor de acá a potencial nulo, en definitiva lo que tenemos son 728 amperes circulando con una diferencia de potencial de 3,13 milivolt. Eso nos da una resistencia equivalente de nuestro sistema de barras de 4,31 microohms. Ahora vamos a pasar a explicar qué pasa si en lugar de tener las barras a tope, tenemos las barras de alguna manera abulonadas y superpuestas, que es otra forma de fijar barras unas con otras. Suponemos que tanto la zona izquierda como la zona derecha de la segunda barra están fijas y conectadas al sistema, tanto la izquierda como la derecha, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es, a partir de, vamos a tomar por ejemplo este punto, lo vamos a seleccionar y lo vamos a copiar 10 milímetros más abajo, lo vamos a correr. Como si estuviéramos desplazando, vamos a elegir esta parte de acá arriba, la vamos a borrar, este punto lo vamos a borrar y el cobre lo vamos a bajar menos 10. Bien, y ahora esta barra vamos a hacerla más larga porque hay que superponerla con la barra superior. Y aquí es donde vamos a superponerla varios valores. Vamos a hacer varias corridas del programa, superponiendo la barra 1 milímetro, 2 milímetros, X milímetros, y viendo y analizando qué pasa con la densidad de potencia, con la potencia y con varias otras magnitudes como la resistencia equivalente del sistema que van a estar explicadas en el archivo PDF que le vamos a pasar con los requerimientos del problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es elegir este punto nuevamente y vamos a copiarlo. Si esta barra tenía 50 milímetros, vamos a hacer un punto a 5 milímetros superpuestos, o sea que vamos a correrla, a copiarlos a menos 55. Y este punto, que me lo olvidé,
también lo vamos a copiar a menos 55. Y ahí vamos a tener el sistema de barras superpuesto. Vamos a chequear que esta parte esté a potencial B, que se borró cuando lo borramos y lo bajamos. Ahí tenemos la condición de frontera. Vayamos nuevamente y corremos el problema. Obviamente ya el dibujo no es tan homogéneo como lo teníamos antes. De hecho, si ahora quisiéramos ver la densidad de corriente, ya vamos a ver que hay una zona en donde la densidad de corriente ya no es tan constante como antes, sino que hay zonas en las cuales hay mayor densidad de corriente. Y eso es bastante lógico, porque si por acá están circulando 728 amperes y yo acá tengo una sección transversal de 10 milímetros de alto por 40 de profundidad, yo acá estoy teniendo una sección equivalente, más allá del ángulo de ataque del vector de densidad de corriente cuando circula entre ambas barras, pero pasa por una sección de 5 milímetros por 40 milímetros. Entonces es lógico que haya una variación de densidad de corriente, siendo que la corriente es constante. Otra cosa que podríamos ver es qué pasó con la resistencia equivalente del sistema. Fíjense que el valor cambia. No nos vamos a poner en el detalle de cuánto cambia ni cómo cambia, porque va a ser parte de las preguntas que le vamos a hacer, pero bueno, les quiero mostrar eso. Y obviamente ahora ya el producto E por J ya va a dejar de ser constante, porque si J cambia, cambió también el campo eléctrico, entonces vamos a tener una densidad de potencia, una distribución de densidad de potencia diferente para cada punto de la barra. Otro aspecto a tener en cuenta es, vamos a trabajar buscando trazar una línea en un eje de simetría que vaya perpendicular a todas las líneas equipotenciales. Este trabajo hay que hacerlo a mano, por lo tanto se hace con el botón derecho del mouse, eligiendo puntos en donde no estén vinculados a los nodos. Si uso el botón izquierdo, me los vincula a los nodos. Si uso el botón derecho, lo puedo trabajar más libremente. Lo más artesanal y parejo posible, tratamos de marcar un eje de simetría, y sobre ese eje de simetría vamos a pedirle ahora que me marque la caída de tensión. Fíjense que antes era una recta perfecta y ahora ya acá hay una variación. Pasa algo, y eso pasa obviamente a los 50 milímetros, que es en la zona donde tengo el cruce de barras. Si yo ahora pido que a través de esa línea me dibuje el módulo del campo eléctrico, vamos a ver que tenemos tanto en la zona izquierda de la barra como derecha ambos valores de campo iguales, pero en la zona donde tengo el cruce entre barras se produce una variación del módulo del campo eléctrico. Estas son todas cosas que le vamos a pedir que analicen con las preguntas que le vamos a hacer en el práctico. Pero bueno, no queríamos dejar de presentarles de esta manera lo que tienen que hacer para que también vieran cómo funciona el módulo de corriente, de conducción de corriente del FEM, y puedan ser guiados en la utilización del programa para resolver las preguntas que le vamos a colar como actividad número 7.